¿Qué onda, gente de YouTube? Antes de empezar con el video, te invito a que comentes en qué dispositivo de iPhone juegas, así puedo traer más configuraciones específicas para esos celulares. ¿Qué onda, gente de YouTube? Si anda buscando una buena sensibilidad como la que ves en el video para dar todos los tiros a la cabeza totalmente disimulado y 100% anti-ban para sus cuentas principales, los invito a que miren el video completo que les estaré enseñando paso a paso a cómo activar la mejor sensibilidad en sus dispositivos iPhone mediante configuraciones internas, DNS, comandos para mejorar tu porcentaje de disparo a la cabeza. Este método no es un aimbot, no es un autoapuntado y tampoco es un hacks. Solamente es una mejora a la sensibilidad mediante configuraciones internas como serían los DNS y los comandos. Obviamente, si ustedes quieren que esta sensibilidad les funcione al 100%, tienen que saber levantar perfectamente la mira. Y antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, así no te pierdas ninguna actualización de estas sensibilidades totalmente gratuitas. También te invito a que dejes tu hermoso me gusta en este video. Si este video supera la meta de 400 me gustas, voy a estar trayendo más actualizaciones mejoradas para todos ustedes. Bueno, gente, lo primero que tienen que hacer es entrar al comentario fijado, que ahí estarán los links de descargas totalmente directos. Como siempre, les voy a dejar dos tipos de links de descarga. El primero será un grupo de Telegram. Ustedes solamente deben ingresar a ese grupo y ahí verán los archivos que tienen que descargar. En este caso serían 4. Bueno, una vez descargados los archivos, lo presionamos, le damos en compartir y aquí le damos en guardar en archivos. Aquí recuerden muy bien, como siempre les digo, que los archivos comandos, tanto DNS, deben ir en el apartado de iPhone. Así a la hora de la instalación no tienen ningún error o también ningún problema. Bueno, una vez dicho eso, como segundo método de descarga, les voy a dejar un link totalmente directo mediante Mediafire. Ustedes solamente deben ingresar a ese link, le dan en el botón azul de descargar y aquí le dan en descargar de nuevo. Este archivo se guardará automáticamente en tu dispositivo en el apartado de iCloud. Lo que ustedes deben hacer es presionar el archivo que descargamos, en este caso sería el archivo .zip, le damos en transferir y aquí lo movemos al apartado de iPhone. Así a la hora de la instalación no tenemos ningún problema. Bueno, una vez hecho eso, presionamos lo que sería el archivo .zip, le damos en descomprimir y nos dejará una carpeta como esta. Dentro de esta carpeta estarán los archivos que utilizaremos en este video. Lo primero que tenemos que hacer será instalar lo que es el archivo certificado. Lo presionamos, le damos en cerrar y ahora nos dirigimos a configuraciones. Una vez dentro de configuraciones, entramos a lo que sería general y entramos en VPN. Y aquí estaría el archivo certificado listo para ser instalado. Lo que ustedes deben hacer es presionar el archivo, le damos en instalar, aquí nos pedirá la contraseña de nuestro dispositivo y le damos en instalar de nuevo. Y listo, el certificado ya estaría instalado en tu dispositivo. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar lo que sería el archivo DNS. Para eso presionamos el archivo, le damos en cerrar, ahora nos dirigimos de nuevo a configuraciones y aquí tendría que salir el archivo DNS. Lo presionamos, le damos en instalar y aquí nos pedirá nuevamente la contraseña. Una vez colocado la contraseña, ya estaría el archivo totalmente instalado y listo para ser utilizado. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer será instalar los archivos comandos. Para eso entramos en lo que sería accesibilidad, luego entramos en voice over, después en verbosidad y por último en puntuación. Aquí si ustedes tienen algún archivo anterior solamente lo deben eliminar, así no haya ningún problema de incompatibilidad. Una vez dicho eso le damos en insertar, aquí buscamos el archivo llamado puntuación
y lo presionamos. Una vez ya hayamos instalado lo que sería el archivo de puntuación, le damos donde dice grupo de puntuación activa y aquí seleccionamos el archivo que acabamos de instalar. En este caso sería este. Una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de VoiceOver. Aquí entramos en actividades y aquí lo que debemos hacer es añadir una nueva actividad. Si ustedes tienen alguna actividad anterior, solamente la eliminan. Bueno, le damos en agregar actividad y aquí seleccionamos todo esto al máximo. En puntuación seleccionamos lo que es el archivo que acabamos de instalar. En estilo de tecleo seleccionamos táctil directa y donde dice estilo de navegación lo colocamos en sencillo. Una vez hecho eso, nos dirigimos a lo que es la parte de apps y aquí seleccionamos lo que sería el juego Free Fire. En este caso yo uso el Free Fire común, pero si ustedes usan el Free Fire Max también lo pueden colocar. Por último entramos donde dice contexto y acá le damos donde dice código fuente. Bueno, una vez hecho eso, regresamos hacia atrás hasta el apartado de accesibilidad y aquí entramos donde dice control por voz. Luego de eso entramos en comandos y aquí le damos en insertar o instalar comandos. Y aquí tenemos que añadir lo que es el otro archivo que se encuentra en la carpeta. En este caso sería este. Y les tendría que salir de esta manera. Una vez hecho eso, ya los archivos comando y DNS estarían 100% instalados. Lo siguiente que tenemos que hacer, como paso más importante, es reiniciar lo que es el dispositivo iPhone. Así las sensibilidades que acabamos de instalar se actualicen y estén 100% funcional. Ustedes solamente presionan el botón de bloqueo más volumen hacia abajo, lo apagan al dispositivo y lo vuelven a encender. Bueno gente, una vez ya hayan reiniciado el dispositivo iPhone, ingresamos a lo que sería el Free Fire. Una vez dentro del juego, yo les paso a mostrar lo que es la sensibilidad que utilizo. En este caso yo la utilizo al máximo. Si ustedes sienten que la mira se pasa por encima de la cabeza o no dan tantos tiros rojos, solamente deben bajarle aunque sea un 10 o un 15% a la sensibilidad general. Como botón de disparo lo uso en 55. Y como último consejo que les doy es que ustedes prueben primero la sensibilidad en lo que sería entrenamiento. Así ustedes practiquen el movimiento del dedo y se acostumbren a su nueva sensibilidad. Y como ven, yo genero todos los tiros a la cabeza. Obviamente tienen que saber levantar perfectamente la mira, así ustedes generen ese gran porcentaje de disparos a la cabeza. Sin más nada que decirles gente, espero que les haya gustado este video y que les sirva mucho de ayuda. Espero que puedan dejar su apoyo con su hermoso me gusta y también con su comentario positivo, así me sigue motivando a traer más contenido como este. Sin más nada que decirles, nos vemos en un próximo video. Un abrazo.